Hace mucho tiempo en la antigua China, un anciano trasladaba una delicada pieza de cerámica que debía cuidar con su propia vida. Sin embargo, en su recorrido el anciano tropezó y la pieza cayó al suelo. El golpe la quebró en 7 partes. Cada una de ellas formaba una perfecta figura geométrica. El anciano, desesperado, intentó reparar la pieza, pero de pronto descubrió que con los fragmentos podía componer una infinidad de formas nuevas. Así nació el juego del Tangram, la tabla de la sabiduría. Hoy, en UChile TV proponemos un espacio donde se reúnan muchas voces distintas para imaginar en conjunto formas nuevas de vivir en sociedad y soñar con el Chile del futuro. La humanidad necesita energía, pero obtener esa energía a partir de fuentes de combustibles fósiles como el carbón, como el gas natural, como el petróleo, genera emisiones de gases como el metano o el dióxido de carbono que atrapan el calor sobre la superficie terrestre. Ese efecto invernadero fue importante, permitió la vida en el planeta. Necesitamos mantener una cantidad de calor sobre el globo, pero la acelerada, masiva utilización de energías de origen fósil está aumentando la temperatura promedio del planeta de manera muy acelerada. Y hoy nos preocupa el calentamiento de los océanos, el derretimiento de los glaciares, la pérdida de hielo en los polos y la intensificación de distintos fenómenos climáticos. Algo tiene que cambiar. El paso hacia un futuro y un presente más sustentable requiere de cambios de hábitos, de cambios de prácticas y también de una transición energética que avance desde el uso de combustibles fósiles al uso de fuentes de energía renovables, que son muchas: solar, eólica, biomasa, geotérmica. Pero estas fuentes de energía renovables representan una esperanza, pero no están libres de costos. Requieren altas inversiones iniciales, requieren resolver problemas de almacenamiento, por ejemplo, y también de distribución. Hay avances, hay esperanzas, pero esos procesos siguen teniendo cierta complejidad y son costosos. El desarrollo de proyectos de energía renovables tampoco está libre de impactos ambientales y esos se tienen que considerar también en el desarrollo de estas iniciativas. Proyectos, por ejemplo, de generación hidroeléctrica pueden traer energía limpia, pero tienen costos, impactos en el ecosistema fluvial. La instalación de parques eólicos, solares o de biomasa requiere terrenos y eso significa competir en el uso del suelo con otras actividades como agricultura o forestación. Por eso la Agencia Internacional de Energía impulsa a esta industria a que se preocupe también de su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo. Y allí se pueden generar iniciativas como, por ejemplo, el reciclaje de los materiales que se utilizan para los paneles solares y, en general, tener prácticas limpias para la extracción de los recursos necesarios para el desarrollo de estas iniciativas. Las energías renovables son imprescindibles para contener el aumento en la temperatura promedio del planeta. Solo el año 2020, cuando se contabilizó cuánto CO2 se ahorró de emitir a la atmósfera por uso de renovables solo para generación eléctrica, se contaron 2 gigatoneladas. Pero además las energías renovables tienen otros beneficios. Por ejemplo, son menos contaminantes. Eso significa que también pueden redundar en una mejor salud pública. Son una industria en desarrollo y por lo tanto generan empleo y hay más de 11 millones de trabajos en esta industria en el mundo. Pero además, como hay sol y viento en casi todas partes, pueden favorecer una mayor seguridad e independencia energética de los países que disminuyen su dependencia de países productores de combustibles fósiles que tienen capacidades hoy para fijar la producción o el precio de estas fuentes de energía. Los acuerdos de París del año 2015, firmados por 190 países, apuntan a contener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius promedio. Eso requiere de la adopción de energías renovables. Los objetivos de desarrollo sostenible de aquí al 2030 incorporan energía limpia, moderna, sostenible. Necesitamos seguir conversando sobre renovables y a través de la innovación y con criterios de justicia y de equidad avanzar hacia un futuro que sea más limpio, más saludable y más sostenible. Desde aquí, desde el Parque Natural Quebrada de Macul y junto a todo el equipo en terreno de Tangram, les damos el agradecimiento, por supuesto, por seguir al programa y la bienvenida a un nuevo episodio en UChile TV.
Bienvenidos a Tangram. Después de la introducción que hemos podido grabar en la Quebrada, en el Parque Natural Quebrada de Macul, estamos en el estudio para ahondar en el tema de las energías renovables, para responder a sus preguntas, las preguntas que ustedes hacen en las calles a las cámaras de UChile TV para nuestro programa Tangram. Las respondemos con un panel que nos habla desde la ciencia, desde la investigación, y así que ya están instalados en el estudio Mauricio Oces Alvarado, que es académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, es ingeniero civil mecánico, es doctor en emisiones vehiculares y en su control de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, y se especializa en emisiones vehiculares, transporte sustentable, energía y transporte, entre otras materias. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también le damos la bienvenida a Manuel Díaz Romero, que ha sido consultor, investigador en distintos proyectos para el sector público, incluyendo el Ministerio de Minería. Es académico del Centro de Energía de la Universidad de Chile, la Facultad de Ingeniería de esa casa de estudios, y es magíster en ciencia y en el manejo de proyectos para ingeniería ambiental y medioambiental en Nantes, entre otras especializaciones. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Quiero partir preguntándoles por el plan en el que ustedes trabajan en conjunto y que tiene que ver directamente con el tema de este programa, que es esa muy compleja transición energética y cómo nos vamos adaptando sin disminuir nuestro crecimiento, ¿no es cierto? La energía se requiere para todas nuestras actividades, pero tenemos que hacerlo de una manera que sea sustentable y que podamos seguir viviendo en el planeta, básicamente, y no enfrentando estos efectos bien intensos del calentamiento global. Sí. ¿Me podrías describir el plan en el que están trabajando? Perfecto, sí. Yo te lo cuento. Nosotros somos los ejecutores principales del proyecto. Es un proyecto que mandató el Ministerio de Energía, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que busca es que los ayudemos a desarrollar el plan de mitigación y adaptación para el cambio climático para los próximos 5 años en el sector energía en Chile. Mauricio nos apoya desde su expertise en la elaboración del plan que tiene las dos miradas que son claves en el tema de cambio climático, la mitigación y la adaptación. Ok, una primera pregunta muy breve. ¿Se puede? Porque a veces cuando vamos mirando lo complejo que es el proceso de transición, los costos que están asociados, las necesidades de energía, que son muchas y muy intensas, y a la vez los costos del uso de los fósiles, vemos que puede ser bien difícil. Yo te respondo que sí, con mucha energía, porque fíjate que soy académico, formo estudiante. Cuando converso con los ingenieros de mi edad, de mi generación, lo veo más complejo, porque vemos toda la problemática encima y nos abruma. Pero cuando veo a los muchachos jóvenes que están recién empezando sus carreras, ellos tienen todas las ganas y lo van a hacer. Ok, ese es un muy buen punto de partida. Vamos entonces a las calles, a las preguntas que tiene la ciudadanía respecto a energías renovables. Perfecto, vamos. Soy estudiante de diseño gráfico. ¿Ya? Y estoy en espera para empezar la práctica. Me gustaría saber quiénes en verdad son los grandes consumidores de energía, hacer una diferenciación si son la industria o realmente son las personas las que estamos gastando más energía. Ahí está Antonia, tiene una pregunta desde la demanda. ¿Quiénes necesitan energía y quiénes la están usando de manera más intensiva en Chile? Manuel, ¿quieres tomar la pregunta? Sí. Parece. A ver, a diferencia de como decía Mauricio, yo también hago clases en diplomados, Ya. donde hay gente más adulta y se ve la resistencia. Y esta es una de las respuestas que no les gusta. Somos nosotros, somos el transporte, los mayores consumidores de energía en el país. La minería también hace su aporte, la industria, pero es el transporte el que hoy día está teniendo casi la mayor importancia en la matriz. Eso. Y cuando hablamos de transporte, que pesa más que la minería, que es bien intensiva en el uso de energía, ¿qué englobamos bajo transporte? Principalmente el transporte privado, ¿ya? Los autos particulares, pero también se incluyen los camiones, el transporte de carga, y en menor medida el transporte marítimo, aéreo, pero todo lo que implica nuestro movimiento como persona, de nuestros insumos para sobrevivir, son el gran culpable del consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Ya, ahora, no necesariamente seríamos culpables en términos de que somos los que necesitamos energía, pero Sí. esa energía se puede proveer de distintas maneras. Hoy en el transporte, porque en transporte público se ha avanzado harto hacia electrificar, ocupar vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Pero tenemos, por ejemplo, transporte de carga, que en los camiones hay incluso subsidio para el petróleo, que es bien contaminante y es fósil por definición, digamos. ¿Cómo se puede avanzar hacia satisfacer la demanda de energía para transporte a través de fuentes renovables? Sí, mira, y la palabra mágica es electromovilidad, que tiene varias salidas, ¿no es cierto? Tú bien mencionaste los vehículos livianos y los vehículos pesados, los camiones. La electromovilidad se puede hacer a través de baterías electroquímicas, las que conocemos todos, o con hidrógeno. Cuando el vehículo es más grande, requiere transportar más peso y necesita viajar rutas más largas, entonces la batería se queda corta y empieza a pasar el hidrógeno a eso. Ambos necesitan electricidad. Si esa electricidad la formamos de energía renovable, entonces todo el ciclo es renovable. Si cambiamos los motores actuales a motores eléctricos, pero seguimos usando energía generada por carbón, entonces simplemente estamos traspasando el problema. Entonces la verdad que sí, el transporte se puede electrificar incorporando el hidrógeno a la cadena de valor, porque las baterías no son suficientes para los grandes volúmenes, los grandes vehículos, incluso si pensamos en barcos y aviones, ya la batería queda insuficiente. Y eso necesita electricidad renovable. Ya, perfecto. O sea, la electromovilidad, digamos, simplificando, tiene que ver con el bus que tenga un motor eléctrico o el automóvil eventualmente, Claro. pero luego que cuando se van a cargar esas baterías, estas baterías se carguen con energía que a su vez ha sido generada por fuentes renovables, Claro. más considerar el elemento del hidrógeno, que también tiene que ser verde, para poder facilitar esta Claro. autonomía de desplazamiento. Claro, pero ahí sabes que sumaría un punto, porque así como se usó la palabra culpable, si nos cambian todos los vehículos actuales por eléctricos, pero nosotros seguimos viviendo igual como vivimos hoy día, tampoco estamos solucionando el problema. Tenemos que modificar el diseño de nuestras ciudades y la forma en que viajamos. O sea que el vehículo eléctrico se inserte en un ecosistema mucho más amplio de sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un viaje y salgo todos los días con mi vecino, ¿por qué no uso el mismo auto? Incluso llevándolo a un extremo, a lo mejor podríamos usar un auto compartido que no nos pertenece a ninguno de los dos, sino que está ahí disponible para nosotros. Y si queremos una ciudad, ojalá vivir más cerca de donde estudia mi hijo, donde trabajo, y que la ciudad me permita realizar esos cambios. Entonces, lo quiero mencionar porque siempre se habla del transporte, la solución de oro es la electromovilidad, pero tenemos que pensar en movilidad sostenible también. O sea, hacernos parte del problema. Perfecto, tenemos una herramienta maravillosa que es un auto con motor eléctrico con energía renovable, pero además hagamos más sostenible su utilización. Ya, hay que cambiar el hábito y Sí. el vehículo y la fuente de energía del vehículo. Y bueno, habrá quienes dirán bicicleta, por ejemplo, para todos los Bicicleta, traslados. por Ya, supuesto. Bajarse del auto. Ocupemos el transporte público. Manuel, ¿cuánto pesa en la matriz la minería? Porque me quedé con la duda, porque de todas maneras tiene un peso importante, ¿no? Sí, la minería debe ser del orden del 15-20% del consumo energético. Ya, ¿y entre transporte y minería hay algo? ¿O eso, cuál sería como si pudiéramos hacer una especie de pirámide de consumo energético, más o menos? Entre transporte y minería, perdón. Si pudiéramos hacer una pirámide donde metiéramos el transporte, la minería, ¿qué más incluiríamos dentro de quienes están demandando la energía? Algunas industrias, las principales industrias, las más grandes, bueno, uno podría nombrar la cementera, las papeleras. La papelera autogenera su propia energía, entonces ahí como que se equilibra bastante. Son las industrias, la minería y el transporte. Industria, minería y transporte. Ahí los están principales. las demandas. ¿Y Sí. la energía para las casas, la residencial? También debe ser del orden del 15-20% el consumo para los hogares. Ya. Sí. Entonces, hay varias actividades que van demandando energía. Hay una necesidad de cambiar de hábitos. Vamos a la pregunta de Manuel respecto a energías renovables, que está también en las cámaras de Uchile TV. Muy bien. Yo soy estudiante de diseño gráfico en la Universidad del Biobío en Chillán. Me gustaría saber cuál es la energía renovable que más se ocupa en todo el planeta. Ya, salió de Chile con su pregunta, Manuel. ¿Quieres Sí, saber de las renovables? Qué buenas las preguntas, fíjate. Son muy me buenas. encanta. Sí. Mira, ahí la respuesta es bastante fácil, pero tiene una sorpresa, porque uno diría las energías renovables que siempre nos están apareciendo en la televisión, esas cosas, pero es la hidráulica.
es el agua. La energía renovable más utilizada en el mundo por muchos años ha sido la energía hidráulica gracias a los estanques o a los ríos. Chile ha tenido mucho de eso, pero como venimos pasando por una mega sequía de 9 años, que esperemos que termine este año, la hidráulica empieza a retroceder y a bajar su potencial. Entonces ahí aparecen las otras dos, que son en segundo lugar de importancia en todo el mundo y en Chile también la solar, que es solar fotovoltaica. Hay varios tipos de solar que a lo mejor lo podemos elaborar un poco, y después la eólica o del viento. Entonces sería ese el orden: hidráulica, solar fotovoltaica y eólica. Ya. ¿Cuáles tipos de energía solar existen? Está la solar de fotovoltaica, que es la que son los paneles solares que del sol producen electricidad, y la solar térmica, que mucha gente tiene en sus casas paneles solares que calientan el agua para bañarse o para algún otro proceso. Y también está la solar concentrada, concentración solar, que son plantas muy grandes que con muchos espejos apuntan a un punto específico, calientan una sal, la funden y ese calor después queda almacenado para ocuparlo en la noche. Entonces no solamente la fotovoltaica, sino que está la térmica y la de concentración solar de potencia, que son muy importantes, y Chile tiene de los 3 casos. Perfecto, pero la que más se ocupa es la hidráulica, esto es hidroeléctricas, que entraron fuerte al debate en Chile en los últimos años respecto a los impactos que también generan las hidroeléctricas. Hoy hay más disposición a buscar otras alternativas a la hidráulica, o se sigue pensando en la hidráulica, va a seguir cumpliendo un papel principal, primordial en la matriz energética. Sí, la hidráulica tiene un rol súper importante como respaldo, porque siempre se habla de que la energía solar y la eólica son variables, no están todo el día. Entonces en algún momento tiene que haber otra energía de base que en algún caso ha sido el carbón, ha sido el gas y en los peores casos ha sido el diésel. Pero también la hidráulica cumple ese rol. Lamentablemente, como decía Mauricio, estamos cada vez con menos potencial hidráulico. Entonces, ese backup que nos da la energía hidráulica no lo estamos teniendo. Ya, pero tenemos muy buenas condiciones, por ejemplo, para energía solar, ¿o no? Sí. Tú Tú mencionaste almacenamiento en un momento, ¿no es cierto? Claro, y el hidrógeno es un ejemplo de almacenamiento, pero la energía hidráulica también es un muy buen ejemplo de almacenamiento. O sea, si tenemos un embalse que se ha secado porque hay poca agua, pero nosotros podemos subir agua con la energía que nos sobra de la solar durante el día, podemos entonces volver a ocupar ese embalse y no dejarlo inhabilitado solamente porque no se llena con agua de lluvia. La podemos llenar con agua que se encuentra más abajo, usando energía, pero energía que no la podemos usar porque las líneas de transmisión no la pueden transmitir a este estudio, pero sí se pueden usar cerca para poder volver a llevar el agua. Entonces, ahí la palabra de nuevo es almacenamiento. Almacenamiento con agua o almacenamiento con hidrógeno, y hay otros más en esa misma línea. Hace poco salió la ley de almacenamiento, que es vital para que las energías renovables se desarrollen. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que aporta la ley? ¿Qué es lo que mandata la ley? Básicamente te da los incentivos para que tú puedas tener estos elementos que te permiten dar el respaldo a la solar y a la eólica. Lo que te decía, o sea, tú no tienes sol todo el día, entonces parte de esa energía o la puedes almacenar en una batería, en el hidrógeno, como decía Mauricio, o en este embalse que puede dar el respaldo y funcionar cuando la energía solar, por ejemplo, no está operando. Antes de la ley, tú podías tener una planta de paneles fotovoltaicos y todo lo que sobraba lo podías almacenar en baterías, pero no se podía vender. No se podía entregar al sistema porque no estaba permitido la venta de energía almacenada. Exacto. La ley de almacenamiento permite ahora que esa energía se venda. ¿Y por qué no se podría vender la energía almacenada? Porque no existía en el formato de la ley el concepto de almacenamiento. No era un concepto que hubiera estado en el desarrollo de esa legislación. Mientras que ahora entonces sí se puede hacer y es legal vender energía que proviene de una panel de agua, de hidrógeno almacenado, pero ahora lo más importante son baterías. Todos los centrales de almacenamiento más importantes en este momento son tremendas instalaciones con baterías gigantes que están guardando esa energía extra y la venden en las horas de la noche cuando no hay sol. Estoy pensando en lo compleja que es esta conversación, porque es cambiar de un sistema que estuvo más o menos en desarrollo desde el inicio de la revolución
industrial hasta hace pocos años. Entonces, hay una legislación, un hábito, una serie de actividades que están vinculadas con el uso de los fósiles que se pensó que iba a ser más o menos permanente, y luego estamos un poco en esta urgencia de cambiar hacia renovables. Entonces, cuando me cuentan de la ley de almacenamiento, lo que yo pienso es, claro, estas son figuras que se tienen que empezar a desarrollar para poder responder a esta necesidad de usar fuentes de energía renovables. Vamos a la próxima pregunta, que es de Ana María. Yo soy analista de crédito para conseguir a las personas el sueño de la casa propia. Mi consulta a la preocupación por el ambiente es saber si la energía se puede obtener de los desechos de la basura que botamos, de distintos tipos. Ahí está la pregunta de Ana María. Hablamos de la importancia de la energía hidráulica, hablamos de la fotovoltaica y la energía solar y sus distintas formas, hablamos de la energía eólica. ¿Cuánta es la energía que se puede generar a partir de basura y cómo estamos en esa materia? Estamos un poco atrasados en el país respecto a Europa o a otros lugares. Esto es lo que se llama el waste to energy, es el concepto. O sea, pasar de un residuo a generar energía. A ver, teníamos grandes trabas en su momento por el bajo poder calorífico que tienen nuestros residuos. Tú te encontrabas rocas dentro de la basura, te encontrabas un animal muerto, eso no lo puedes quemar. Entonces, el poder calorífico que tú logras para calentar un horno, o sea, una caldera y generar la energía, era muy bajo. Entonces, eso nos entrega una gran traba. Se ha avanzado en eso, hay algunas experiencias, pero todavía estamos un poco atrasados en esa línea. O sea, la capacidad de generar energía a partir de la basura, de los desechos, pasa por un muy buen sistema de separar y ordenar los desechos. Y eso partiría desde los domicilios, imagino yo, a todo el proceso de recolección de basura, ¿no? Claro. Y además también en los grandes lugares donde se deposita la basura de todos nosotros, ahí se produce metano. Que ese es el gas que cuando la basura empieza a quedar acumulada, se forman pozos abajo donde la basura empieza a desarrollar un proceso biológico y eso empieza a generar gases, y uno de esos gases es el metano. Entonces se pueden poner sistemas que capten ese metano y lo tienen que airear, de hecho, y botarlo para que no se produzcan bolsones de metano que exploten. Pero ese, en vez de simplemente enviarlos a la atmósfera, que le hace pésimo que además la calienta al cambio más, climático, claro, se pueden utilizar. Entonces, eso también es factible. O sea, la respuesta a la pregunta es que sí. El problema es que tenemos que desarrollar mejor la forma en que técnicamente se aproveche eso de manera más apropiada. ¿Y cómo se distingue esa energía de la energía de biomasa, por ejemplo? Que la energía de biomasa está diseñada especialmente para ser quemada, mientras que el producto de los desechos son desechos que no tuvieron ese interés, ese diseño de un principio. Por ejemplo, la biomasa hoy día, el pellet, la leña, eso es biomasa. Entonces se producen los troncos de tal manera, el pellet se pela de tal manera, se seca para que sea eficiente en su combustión. Mientras que una bolsa de basura que yo agarro y la quemo, la verdad que es súper ineficiente su proceso de quema. Perfecto. Vamos a seguir con más preguntas desde la audiencia de Tangram y de Chile TV respecto a energías renovables. Soy periodista, trabajo en un canal de televisión. A mí me gustaría saber qué política pública se necesitaría en un corto plazo para implementar energías renovables al alcance de las personas en sus casas. Es decir, que ellos puedan tener acceso de repente a energía solar o otro tipo de energía renovable, para también así reducir de repente el gasto energético de las personas en temas monetarios y además ayudar al planeta. Es súper buena pregunta porque nos fuimos a los domicilios y vinculamos la necesidad de ocupar energías renovables sustentables con la conveniencia, la posibilidad de que esto redunde en... se nota que era periodista quien la hizo. Sí, se nota que... Sí. No, todas las personas hacen muy buenas preguntas. Pero... Sí, por eso. Porque no es una pregunta de respuesta fácil. Puedes hacer muchas cosas. Puedes desde educar hasta entregar algunas herramientas a la ciudadanía, pero una de las cosas que ha sido clave y que ha sido permanente en el país es que en general no se subsidian energías.
¿ya? Entonces, no vamos a bajar el valor de los paneles solares para que haya una mayor penetración de energía solar en los hogares. No lo vamos a hacer porque nunca lo hemos hecho. Porque nunca lo hemos hecho y porque hay una inequidad, si pudiéramos decirlo, también pues, es regresivo, porque no estás beneficiando generalmente a los sectores más pobres. O sea, probablemente la gente con más recursos podría acceder a los subsidios para los paneles solares y todo el mundo estaría pagando por esos paneles para estas casas. Ya. Entonces, lo que se ha hecho son, no sé, planes para el desarrollo, por ejemplo, de techos solares, ¿ya? En que te dan la posibilidad de que juntes a personas en tu condominio, en tu barrio, y puedan negociar de mejor forma una instalación solar en sus casas. Por ejemplo, eso es una manera. Lo que mencionaba Mauricio antes, los sistemas solares térmicos tuvieron un subsidio por mucho tiempo. Y una vez que se acabó el subsidio, veníamos así y ¡pum! Se dejaron de instalar prácticamente. O sea, no sirvió mucho tampoco. Entonces, yo me fui por el lado de los subsidios, como te digo, ¿no? de no bajarle el precio de las energías por ese tipo de instrumento. Pero lo que decía, la educación, planes no sé, comunales, energía ciudadana, en Renca, en Providencia, poner dos sectores. Hay ayudas, hay formas de que las personas puedan acceder a las energías renovables de alguna forma. Perfecto. Mauricio, ¿quieres agregar esta pregunta? Complementar, sí, fíjate, mira, de nuevo voy a sacar un concepto que a lo mejor no suena tanto relacionado, pero es alfabetización energética. Educar a la población para que entienda cómo funciona el tema de energía, cómo funciona la energía renovable, de manera que se sienta tanto como usuario para implementarlo, a que tengamos un ejército de técnicos que sean capaces de instalar y de mantener y de reparar estos sistemas. Ahí, cuando tengamos eso, todo lo demás, el mercado va a empezar a generar que se produzca esa llegada de la energía renovable a la casa, dentro de la casa de uno. Ese es un tema. Y otro tema que creo que también está poco discutido es lo que se llama microgeneración, que exista una ley que fomente el hecho que nosotros tengamos generación en nuestras casas y dejemos de traer la electricidad, la energía desde afuera. Y ese proyecto existe, el Ministerio de Energía también lo está implementando, también estamos trabajando en ello con el Centro de Energía, el fomento a la microgeneración distribuida. Y un tercer elemento también sería la energía comunal, que se junten varias residencias e implementen un sistema de energía renovable que le haga bien a la comunidad, que es pensar un poquito más en comunidad de nuevo y no en esa cosa en que cada uno tiene su lavadora, cada uno tiene su refrigerador, cada uno tiene su calefactor, sino que a lo mejor podríamos pensar en tener un calefactor renovable, muy eficiente, caro, pero repartido entre 20 o 30 personas que vienen. Entonces, alfabetización energética fundamental, microgeneración para que podamos tener leyes que nos permitan traer un panel y que seamos parte del sistema, y comunidades de energías renovables trabajando en conjunto. Perfecto. Hay varias cosas que preguntar. Sí, Manuel Cortino, antes de la pausa. Un último punto. Sí. La no energía, la eficiencia energética. Bueno. Que todo eso lo combines con una reducción de tu consumo en el hogar siendo más eficiente. O sea, volver como a la receta original de apaga las luces. Mira que... o más. Es que eso no es eficiencia energética, sino que es usar mejor la energía, tener equipos eficientes. Esa es la forma, ¿no? La eficiencia energética no dices no te ilumines, no te calientes, no te calefacciones en tu casa, sino que hazlo de manera eficiente. Bueno, me podría explayar mucho en eso, pero en el fondo es básicamente que ocupes mejor la energía. Hablemos más de eso después de la pausa, porque yo creo que hay muchas personas que quieren saber cómo hacer un uso más eficiente de la energía, personas que estarían interesadas o dispuestas a iniciativas de energía comunitaria, que quieren tener más detalles respecto a poder instalar una iniciativa de microenergía, voy a pagar menos, por ejemplo, por la cuenta de la electricidad, y todo eso lo vamos a seguir hablando aquí en este Tangram en Uchile TV.
Estamos en Uchile TV, estamos aprendiendo y respondiendo dudas respecto a energías renovables y estamos hablando de una serie de temas. Antes de ir al quiebre, rápidamente dejamos pendiente el tema de la eficiencia energética, de cómo ser más eficientes en nuestros hogares. Ese es un primer paso que es relevante para un cambio que es cultural y que tenemos que abordar en procesos de asegurar un futuro más sustentable y contener el cambio climático. Manuel, ¿qué actividades pueden encaminarnos hacia esa eficiencia energética en el hogar? Por ejemplo, un ejemplo que es muy, muy gráfico y muy relevante también, la calefacción. Si tú no tienes una casa aislada que esté orientada adecuadamente, o sea, mirando que tenga la luz solar, que sea eficiente desde ese punto de vista, toda la calefacción que tú pongas o gran parte de la calefacción que tú uses la vas a desperdiciar. Vas a estar calentando el airecito alrededor de tu casa y no estás siendo eficiente para usar el calor para calefaccionarte tú, por ejemplo. Ese es una un buen aislamiento en una vivienda genera más eficiencia. Una buena orientación respecto al sol para tener la luz. Ahora, esas deberían ser cuestiones que se tendrían que incorporar en la construcción, porque la verdad es que las personas eventualmente cuando llegan a una casa tienen poco que decir respecto a cómo está orientada la casa o cuánto, digamos, se escapa por las ventanas. Y ahí hay un déficit que hemos tenido como sociedad, como Estado, de que la ley para el ordenamiento ahí del tema del aislamiento térmico está bastante atrasado. Está atrás. Bueno, pero donde hay una deficiencia hay un espacio para avanzar, Manuel, si vemos el vaso medio, por supuesto, medio lleno. Por supuesto. Sí, Estamos conversando con Manuel Díaz Romero del Centro de Energía de la Universidad de Chile y con Mauricio Oces, que es parte académico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Vamos con más preguntas de las personas respecto a energías renovables. Yo soy publicista y trabajo en publicidad hace prácticamente 10 años. Oye, a mí me gustaría saber si es que hay planes dentro de Santiago en términos de energías renovables, si es que dentro de la capital existe la posibilidad de tener ese tipo de cambio. Ahí está el pregunta de Cris, planes renovables. Yo creo que esto se puede mirar desde el punto de vista de si hay proyectos de generación para la región metropolitana, por ejemplo. Mira, claro, como tú lo dices, se puede mirar desde los dos puntos de vista. En general, plantas de generación no hay muchas proyectadas para cercanas a Santiago, por un tema de terreno. Claro. Siempre es más fácil en el norte o en algunas zonas del sur, por los proyectos eólicos. Pero a nivel ciudadano hay planes como los techos solares que les mencionaba hace un rato, lo que decía un poco Mauricio, de juntar ahí a un grupo de personas y poder negociar una instalación de paneles solares. Las municipalidades tienen planes, tienen estrategias ciudadanas para incorporar energía renovable. Y una cosa que va a posibilitar y está posibilitando mucho este desarrollo es la Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático está impulsando el desarrollo de planes regionales de cambio climático y planes comunales de cambio climático, en donde, como bien decías tú en la introducción, las energías renovables son un pilar fundamental para la mitigación de emisiones. Entonces, se van a poder discutir en las distintas comunas, en las distintas regiones, qué medidas queremos adoptar en nuestros territorios para poder bajar las emisiones a nivel regional o comunal. Perfecto, y eso es relevante. Mauricio, ¿algún apunte sobre la pregunta? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, pero vuelvo a caer un poco en el tema, imagínate que el gobierno tenga un plan, me subsidia o me fomenta el uso de energía renovable, yo instalo el dispositivo en mi casa y después me encuentro con el problema que no tengo empresas que me logren hacer el mantenimiento. De hecho, lo estoy diciendo por experiencia propia. Yo he instalado temas en mi casa de energía y mi principal problema es después que las empresas que me venden los sistemas 2 años después no existen o ya el repuesto ya quedó descontinuado. Entonces, sumaría a la pregunta que hace la persona que
estén los planes para implementarlo, pero que después también sigan el mantenimiento de eso. Ya, o sea, no puede ser una solución como privada, incluso si uno tuviera recursos infinitos para instalar los paneles solares que quisiera, Claro. o autoabastecerse de energía, Claro. si no hay una legislación, si no hay como una cuestión más central, no se Y puede. el tema de la educación de nuevo, o sea, que los colegios técnicos, las municipalidades, los centros de vecinos generen cursos en que formen a las personas para que puedan ellos mismos mantener sus equipos, o que existan personas capacitadas, pero que existan muchos para que los costos también sean más o menos razonables y no estemos llamando por 2 meses a una persona para que me venga a ver mi panel solar o el solar térmico que tengo en mi casa, que lo he tenido que cambiar 2 veces, ¿te fijas? Sí, se nota que habla desde la experiencia, Mauricio, en estos Sí, temas. Vamos, sí, que lo he sufrido, pero vamos a otra pregunta, y esto tiene que ver con los costos de las renovables. Soy analista químico de profesión. Mi pregunta es ¿cómo afecta al medio ambiente los parques eólicos en nuestro país? Esta pregunta es bien interesante porque la energía, no por ser limpia y renovable, no tiene un costo. Y ese costo eventualmente puede ser ambiental también. Hay una, como yo he visto, creciente discusión respecto a qué pasa, por ejemplo, con los distintos tipos de parques. Si habláramos de los eólicos, ¿cuáles son los impactos ambientales que tienen? ¿Cómo se mitigan o cómo se planea mitigarlo? Principalmente es el uso del territorio. También se menciona, no sé, el efecto en aves que chocan con las aspas de los generadores. En general, el tema eólico no tiene grandes impactos. De hecho, incluso se están promoviendo el que se combine el uso de parques eólicos, por ejemplo, con ganadería o con producción agrícola en el mismo terreno. Para mí no es un gran problema el uso de la energía eólica desde el lado ambiental. Pero eso es porque a lo mejor no tenemos suficiente experiencia, no hemos hecho suficientes estudios, o es porque de alguna manera quedamos como en una encrucijada también en distintas circunstancias, ¿no? Entre una energía fósil que está calentando el planeta y generando un montón de efectos, y energías renovables que algún costo van a tener, ¿no es cierto? No hay, sobre todo en términos de energía, siempre hay algo, siempre hay un trade-off, como se diría en inglés, ¿no? En todo caso, cualquier parque eólico que se construya en Chile tiene que pasar por una evaluación de impacto ambiental, y todos los problemas que pudiese acarrear están bien listados, son bien conocidos. Lo primero es la cosa visual, que el parque, una torre puede llegar a superar los 100 metros cuando le suman las aspas, y hay gente que le molesta ver eso en un lugar donde nunca había tenido algo que le obstaculizara la vista. Entonces hay ciertas normas sobre en qué lugares corresponde que no cubran cosas que son importantes. Por ejemplo, en Isla de Pascua se ha hablado mucho de poner esto, y dicen, pero es que van a competir con los Moai. Y tienen toda la razón. Te fijas cómo voy a tener ahora, en vez del Moai dominando el escenario, voy a tener además estos paneles. Entonces el tema visual es uno. El otro es el tema de la implementación del parque, o sea, toda la obra de montaje y el lugar en que se encuentra, que no haya algún arqueológico o alguien que viva ahí, o algo vivo, una biodiversidad que sea afectada. Y también está un poco el tema del ruido, aunque ese yo creo que es más bajo. Y después viene lo que mencionaba Manuel, que es las aves, que no son solo aves, hay murciélagos también que son afectados por esto, porque estos acercan insectos y atraen a los murciélagos. También estos tienen luces para evitar que los choquen los aviones, los helicópteros, y eso produce contaminación lumínica, porque generalmente están en lugares donde no hay iluminación artificial, entonces aparece una luz roja ahí todo el día en la noche iluminando. Y además las aves no solamente chocan, sino que también, por ejemplo, si hay un lugar donde ellos anidan, tienen que desplazar su lugar de anidamiento, o si hay migraciones, desplazan en muchos kilómetros a veces por donde van, y eso les puede producir que se mareen, que se confundan en sus rutas. Entonces, todo eso que suena muy terrible está listado, y por eso que los parques eólicos se eligen no solamente en un lugar donde haya mucho viento, sino que donde se minimicen todos estos efectos. Es súper interesante. Vamos a la próxima pregunta, es de Nicolás. Ahora estoy de vacaciones. Mi pregunta es si las energías renovables tienen un riesgo para la salud.
Hay una pregunta desde las personas. Las personas somos muy sensibles a muchas veces a tecnologías nuevas o a cambios de que podemos pensar nos van a afectar. ¿Ustedes han escuchado esta pregunta? ¿Es algo que se les plantea eventualmente? No usualmente. No. Lo piensa al revés uno. Sí. ¿Cómo beneficia la salud? Claro. ¿Y si uno pensara en cómo beneficia la salud? Uno podría pensar primero en términos de que son menos contaminantes, por ejemplo, claro, en términos atmosféricos. Si dejas de usar combustibles fósiles, hay menor contaminación local. Hay todo un tema de impacto en los puertos, por el gas que traemos, por el petróleo que nos traen los barcos. Hay una serie de beneficios desde ese lado. Lo que decía Mauricio recién es súper importante. O sea, el que haya un sistema de evaluación ambiental que te dice puedes hacer esto, pero no esto otro, y si estás haciendo esto tienes que mitigarlo de esta forma, como que minimiza el tema del impacto. O sea, siempre va a haber gente más sensible, que le moleste la lucecita del panel o del aerogenerador, pero yo siento, como dice Mauricio, que son más los beneficios que los impactos que tienen. Claro, pero sí apunta a la necesidad de contar con una legislación, y de nuevo lo que hablábamos, ¿no? Son relativamente nuevas y por lo tanto plantean desafíos de regulación, de normas que también son nuevos, ¿no? Claro. Bueno, mira, el tema de salud, porque hemos estado todo el tiempo pensando, por lo menos yo, que energías renovables para mitigar cambio climático, que es un tema de salud en el largo plazo, es decir, nos va a afectar nuestra salud porque el planeta va a cambiar. Pero también está la salud directa. Entonces, si yo estoy generando, por ejemplo, pensemos en las zonas mal llamadas de sacrificio o tristemente llamadas de sacrificio. Ahí se está generando un montón de procesos energéticos que queman combustible, y cualquier cosa que se queme hoy día está produciendo contaminantes que afectan directamente a la salud de la población aledaña, ¿no es cierto? Las energías renovables no queman nada y producen electricidad sin pasar por el proceso de combustión. Entonces, esa es la gran ganancia, de que nosotros no solamente estamos reduciendo las emisiones que dañan la salud de nuestro querido planeta, sino que también las emisiones que dañan la salud de nosotros y de los otros seres vivos. No tenemos que olvidar que no somos los únicos seres que estamos acá. Entonces, por ejemplo, material particulado fino, que siempre la gente lo escucha, con energías renovables no se produce. Óxidos de nitrógeno, que es otro contaminante que nos afecta directamente a nosotros y a los otros seres vivos, tampoco se produce. Ahora, si vuelvo a la pregunta original, ¿qué efectos tiene sobre la salud? Un problema que sí tenemos con las energías renovables son los desechos. Es decir, ¿qué hacemos con las aspas de los generadores eólicos cuando ya están en desuso? En Estados Unidos las están enterrando. ¿Qué hacemos con los paneles fotovoltaicos una vez que quedan en desuso? ¿Qué hacemos con las baterías que almacenan esa energía y también quedan en desuso? Todo eso, hasta el momento, hasta el día de hoy, se les trata de dar una segunda vida útil, de recuperar los residuos, pero hoy día se está todo eso sepultando bajo tierra y generando un problema que eventualmente nos va a dar vuelta y va a afectar nuestra salud. Entonces, cómo hacer el ciclo de vida completo de esta energía renovable, que no solamente sea renovable durante su operación, sino que también durante su muerte, también es un tema importante. Es tremendo desafío. Vamos a la siguiente pregunta, es de Andrés, aquí en Tangram. Trabajo en el área de la cultura, en la Universidad de Santiago. Bueno, mi pregunta va asociada a los automóviles o los transportes eléctricos. ¿Cuándo va a llegar el momento en que efectivamente esta tecnología pueda ser más democratizada y pueda estar al alcance de muchos y muchas que ocupamos automóviles? Porque el día de hoy es prácticamente un bien prohibitivo para la población en general. Buena la pregunta. Muy buena la pregunta. ¿Quién la quiere tomar? Sí, es que mi tema es transporte. Okay. Me encanta, gracias por la pregunta. Así que, sí, mira, Andrés, sí. Es un tema de precio para que sea democratizado, porque puede estar todo el interés de que nosotros queramos ser más sustentables, que el gobierno haga subsidios, pero mientras no se equipare el precio, incluso el vehículo eléctrico que sea un poquito más barato que el convencional, no va a ocurrir esa democratización. Entonces tenemos que esperar que el precio de las baterías, que es el elemento más caro y fundamental dentro del vehículo eléctrico, baje a un cierto límite, por debajo de los $100 por kilowatt hora, para que pueda entonces ese vehículo ser un poquito más barato
que el vehículo de combustión interna. Eso por un lado. Y por otro, que estén las leyes. Chile ha decretado voluntariamente, no es obligatorio, que el 2035, si yo quiero comprarme un auto nuevo, no voy a poder comprarlo ni diésel ni gasolina, tiene que ser eléctrico. Entonces, eso también me obliga a mí, aunque no quiera, a tener que comprar eso. Ahora, pero si los precios no están regulados, todos nos vamos a levantar con carteles a decir que se derogue esa ley. O sea, lo hemos visto en otros países, que por supuesto. genera Entonces, muchísimas si el precio tensiones. está, yo creo que se produce. Y hay otro elemento que está mucho más escondido, que no me canso de plantearlo en foros y cosas que hablamos, es la conversión, la transformación de vehículos usados en vehículos eléctricos. Hoy día hay una ley que está esperando ser aprobada que permita que uno tome un vehículo convencional, le retire el motor, la combustión interna, sea diésel o gasolina, y lo cambias por un motor eléctrico con batería. Hay varias empresas en Chile que lo han querido hacer. Hay una empresa que le está vendiendo esos buses a Codelco, pero solamente se hace con Codelco porque ellos lo usan en sus rutas internas. Esos buses no pueden salir a la calle pública. Si yo quiero convertir mi auto que tengo en la casa eléctrico, lo tengo en mi patio, en mi estacionamiento, pero no lo puedo sacar a la calle porque no está permitido. Hay una ley que está tratando que se haga eso, porque ¿cuántos de nosotros, chilenos, compramos un auto nuevo? Somos muy pocos. Compramos auto de segunda mano. Si yo puedo comprar un auto de segunda mano y convertirlo eléctrico por un precio más razonable, ahí sí que se democratiza la electromovilidad. Y ya que hablamos de baterías del motor eléctrico, el litio, ¿qué papel cumple en esta conversación, considerando además que somos uno de los países que tiene las grandes reservas de litio en el mundo? Súper relevante el litio. Bueno, en el último tiempo hemos visto cómo el debate respecto al litio y las acciones, tanto de gobierno como de privado respecto al litio, se han incrementado fuertemente. Porque sí, es el combustible clave o el insumo clave para el desarrollo de las baterías. Se están estudiando otro tipo de baterías, pero hoy día la batería de litio es fundamental para el desarrollo de la electromovilidad. Perfecto. Y necesitamos que esas baterías bajen de precio para que efectivamente tengamos autos nuevos más baratos o podamos... Claro. Ojalá que Chile, en vez de vender el litio y comprar baterías más baratas, vendamos el litio y produzcamos las baterías acá, ya sea con tecnología extranjera o propia, y se queda en casa. Es un buen punto. Ahora vamos a tener un programa extra solo dedicado al litio porque es totalmente complejo. El otro tema, electromovilidad, es la microelectromovilidad. Que usemos scooter, bicicleta, que no viajemos en un auto de 2 toneladas para poder andar 5 kilómetros. Puede ser un vehículo eléctrico más pequeño y cumple la función igual. Vamos a la pregunta de Francisco respecto a renovables. Yo soy estudiante de producción musical. Mi pregunta es, ¿cómo beneficiarían las inteligencias artificiales al uso o producción de las energías renovables en Chile? Estupenda pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, nosotros hace poquito hicimos un estudio en esa línea. Es súper amplio. Por ejemplo, lo que mencionaba de eficiencia energética hace un rato. En el caso del sector industrial, con la ley de eficiencia energética, hace poco más de un año las empresas están teniendo que implementar sistemas de gestión de energía. ¿Qué implica eso? Que tienen que empezar a medir, tienen que empezar a monitorear y van a recabar un montón de información. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hacen con esa información? Y ahí las inteligencias artificiales nos pueden ayudar. Machine learning, cualquier otra técnica puede ayudar, por ejemplo, a decir, mira, en esta área productiva de tu empresa tú podrías aplicar cierto tipo de tecnologías o la información o la producción de ciertos insumos que tú tienes podrían ser útiles en una empresa que está 2 kilómetros más allá. Ese tipo de cosas con la inteligencia artificial se beneficia un montón. ¿Para qué decir en las redes de transmisión, en la misma energía renovable, el poder... por ejemplo, hoy día muchas empresas se jactan de que son 0% emisión de gas de efecto invernadero o son 100% renovables, pero ellos no están seguros de que esa energía que les llega, porque la están comprando a partir de un contrato, es de verdad renovable, porque viene por el sistema.
Entonces, hay una contabilidad que hacer ahí, hay chequeos que hacer ahí, que también la inteligencia artificial nos podría ayudar mucho en eso. O sea, contabilidad, certificación, compartir información, mejorar eficiencia. Hay mucho que puede hacer la inteligencia artificial, que es un buen punto porque la inteligencia artificial a veces está demonizada, ¿no? Tenemos muchos temores respecto a ella, pero aquí hay un área donde hay buenas oportunidades. Sí, no, que me hizo acordar de un proyecto que están haciendo en la universidad, que hay un centro de energía solar que justamente está conformado por varias universidades. Y uno de los estudios, un problema enorme que tiene la energía solar fotovoltaica es que se ensucian los paneles y que después hay que estarlos limpiando. Entonces, con métodos de reconocimiento de imágenes, que es inteligencia artificial, es una cámara que está entrenada para identificar cosas, puede identificar qué paneles están más sucios y qué paneles están más limpios y llevar ahí un sistema, un dron o algún robot o un señor con un escobillón, pero que limpie ese panel y vaya manteniendo la eficacia de todo el sistema siempre lo más alto posible. Y eso, por ejemplo, es un ejemplo de inteligencia artificial que se puede apoyar con drones y se empieza a ver la tecnología al servicio de las energías renovables. La verdad es un tema absolutamente apasionante y quiero agradecerles porque hemos pasado desde la generación de microenergía, los proyectos comunitarios, la matriz energética, el uso de inteligencia artificial. Nos han permitido responder las preguntas que nos han hecho y yo creo que ver la cantidad de posibilidades, lo que se puede hacer con innovación, con cambio de hábitos, con tecnología y con disposición, sobre todo, a tomar el tema en serio como de alguna manera se está haciendo o se impuso por efectos de las consecuencias que estamos viendo de un país que ya no, o un mundo que ya no puede seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Muchísimas gracias a los dos. Mauricio Oces Alvarado ha estado con nosotros, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, fue académico de la Universidad de Chile durante muchos años también, y Manuel Díaz Romero, que es académico y investigador en el Centro de Energía de la Universidad de Chile de la Facultad de Ingeniería. También muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una última pausa en este Tangram Chile TV y volvemos para la despedida del programa y algo más. Ya hemos llegado al final de este episodio de Tangram que hemos dedicado a las energías renovables y hemos aprendido un poco más respecto a este proceso de transformación que tiene que ver con cambiar hábitos a nivel individual, con generar condiciones para una mejor eficiencia energética en nuestros hogares, con asomarnos a los proyectos comunitarios, municipales que se pueden desarrollar en esta área, a cómo es nuestra matriz energética, cuáles son los sectores que más demanda tienen de energía y cómo podemos resolverla disminuyendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Es un proceso en el que no estamos en solitario, vamos a través y junto a todo el planeta en este esfuerzo por contener el proceso de cambio climático y aumento de la temperatura, moviéndonos hacia energías que sean más limpias, que sean más sustentables, que sean también más baratas. Los temas de los costos son relevantes en esta conversación, igual que los cambios en los hábitos culturales y personales, pero también la necesaria regulación que vaya acompañando todo este proceso de transformación. En Tangram tenemos toda una temporada dedicada a temas climáticos y ambientales y los puedes revisar en el canal de YouTube de UChile TV. Soy Paula Marina y les doy por supuesto el agradecimiento y la despedida junto al equipo de nuestro canal Universitario UChile TV. Hasta la próxima.